Ahora damos paso al doctor Aníbal Paz. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Quería agradecer antes que nada al doctor Córdoba, al fiscal de Estado, por la invitación y, por supuesto, a la directora de la Escuela de Abogados del Estado. ¿Estamos bien ahí? Un poquito más cerca del micrófono. Ahí está. ¿Se escucha bien? Bárbaro. Bueno, a mí me tocan dos temas bastante complicados que tienen que ver con el artículo 242 de la Ley del Contrato de Trabajo en su nueva redacción, que habla de la injuria laboral, la nueva configuración de la injuria laboral, y también tiene que ver, vamos a tratar lo que hace al fondo de cese laboral. Estos son dos temas que han merecido muchísimas críticas, muchísimo debate, tal vez desde el punto de vista muy encontrados, encendidas críticas y acaloradas defensas en cuanto a la dogmática, digamos, desde el punto de vista de más bien sociológico, más bien político, más bien económico, tal vez de tintes mediáticos, pero nosotros estamos aquí para analizar las cuestiones normativas, las cuestiones jurídicas. Entonces vamos a tener que hacer una especie de exégesis de las normas que vamos a analizar, porque presentan muchas dudas. Al día de hoy nosotros pensamos enfocar este encuentro, esta charla, esta conferencia, luego de tener a la vista la reglamentación, pero eso no ha sido posible porque la reglamentación no está disponible todavía. Por lo tanto, tenemos más dudas que certezas en este punto. Vamos a empezar por el artículo 242 y que el eje de todo este articulado tiene que ver con el derecho a la huelga. Algunos con cierta razón, dicen que esta normativa es un escándalo en el sentido de que afecta una garantía constitucional prevista en el artículo 14 bis, que es el derecho a la huelga. Claramente, una afectación de este tipo vulneraría la libertad sindical y todos los derechos derivados de la misma. Desde el otro punto de vista, se defiende esta reforma en el sentido de que el derecho de huelga, como cualquier otro derecho, debe ser reglamentado y por lo tanto tiene sus límites, y el límite está cuando aquel que desarrolla alguna medida de acción directa comete algún ilícito. Entonces, ahí estamos en una tensión dialéctica de esta norma. Vamos a tratar de ver si esta norma es irrazonable, si esta norma es constitucional, dónde tenemos algunas dudas y sobre todo si se ajusta en una relación de medios afines en lo que se pretende con la normativa y lo que se ha modificado. La primera parte del artículo 242 no ha sido modificada y habla básicamente que se podrá producir por cualquiera de las partes, tanto el empleador o del trabajador, se podrá denunciar el contrato de trabajo cuando existe una causa que por su entidad tiene una gravedad suficiente que no consiente la continuidad de la relación de trabajo. La determinación de esta causa queda librada a la prudencia de los jueces, de los magistrados, y por lo tanto está bastante matizada esta cuestión. Esta primera parte del articulado no ha sido modificada, por lo tanto no merece mayor comentario debido al escaso tiempo que tenemos. Ahora, cuando hablamos del segundo párrafo en adelante que se ha modificado el artículo, ahí vamos a tener que hacer una lectura tal vez palabra por palabra, porque la norma en su redacción conduce a equivocidad de los términos. Normalmente se suele decir que la interpretación de las normas puede hacerse desde la hermenéutica, desde una interpretación conectiva en bloqueos o tomas de establecimiento. Vayamos palabra por palabra. Comienza el texto diciendo podrá. Quiere decir que no se trata de una obligación. No estamos hablando acá deberá o se configurará una grave causal de injuria laboral cuando se participe activamente en un bloqueo o en una toma de establecimiento. Acá hablamos de podrá. Esto ya nos marca un matiz en la normativa. Luego nos habla de grave injuria laboral. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos hablando ante un nuevo tipo de injuria? Porque la primera parte del articulado, la primera parte del 242 nos habla de injuria laboral, no nos habla de grave o leve o más grave o menos grave. Acá nos habla de grave injuria laboral. ¿Estamos ante una nueva causal o se trata de la misma causa que está establecida en la primera parte del articulado cuando nos dice de acuerdo a la gravedad de la falta se podrá considerar que existe una injuria suficiente para la desvinculación? Entonces acá tenemos esta cuestión. Luego tenemos la palabra objetiva, quiere decir que aquí cuando se comete el acto que está típicamente normado, estamos ante la causal que permite el distracto en estas condiciones de justa causa. ¿Qué más encontramos acá? Participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Primero tenemos que definir qué es un bloqueo y qué es una toma de establecimiento. Un bloqueo sería la obstrucción, el impedimento de acceso de personas o de cosas a un establecimiento. Y la toma sería, en todo caso, usurpar algo que es ajeno, tomar como propio algo que es ajeno, impedir al verdadero dueño o al verdadero propietario acceder a algo que es suyo. Pero
Estas dos definiciones, así desnudas como las encontramos, parecen darnos, parecen mostrarnos lo que en la normalidad de los casos entendemos como bloqueo o piquete o tomas. Pero hay algunos casos que son dudosos, por eso tenemos que interpretar la norma. Si nosotros hacemos un ejercicio práctico y hacemos una especie de laboratorio jurídico buscando ejemplos que encontramos en la cotidianidad de nuestro ejercicio profesional, vamos a encontrar algunos casos que no son tan claros. ¿Qué sucede cuando hablamos de estos casos que uno piensa inmediatamente que tiene que estar asociado con algún tipo de violencia cuando hablamos de tomas o bloqueos? Si no, no tendría razón de ser o no sería razonable castigar con una desvinculación total en estos casos. ¿Qué pasa con una sentada, por ejemplo? Una sentada pacífica dentro de un establecimiento que podría considerarse toma, pero si no hay un componente de violencia, ¿estaríamos realmente ante una causa cuya gravedad ameritaría esta desvinculación, esta discontinuidad del contrato laboral? Bueno, todas estas son preguntas que nos asaltan. Ahora tenemos el segundo párrafo del artículo. ¿Qué nos dice? Se presume que existe injuria grave durante una medida de acción directa. Pero esta parte nos habla de una medida de acción directa. Medidas de acciones directas hay muchas. Tenemos huelgas, paros, trabajo de reglamento, trabajo de desgano, no solo tomas o bloqueos. Entonces, cuando hablamos de se configurara o se presume que se configura una injuria grave, parece que esta parte del articulado amplía el espectro de aplicación de esa presunción. La primera parte nos habla de durante tomas de establecimiento o bloqueos, pero la segunda parte nos habla de en el marco de una medida de acción directa que pueden ser más amplia que solo una toma. Entonces, esto nos genera algún tipo de duda. ¿Qué dice la normativa? ¿Cuándo se produce esta injuria? Cuando en el marco de una medida de acción directa se afecta la libertad de trabajo o de los trabajadores que no se quieren adherir a las medidas mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. La norma aquí no habla de omisiones. Sabemos también que se puede afectar la libertad de otros trabajadores que no se adhieren a una medida mediante una omisión. Pongamos el ejemplo de aquel trabajador que debe abrir un establecimiento, poner en marcha un generador para que funcione la producción o una máquina. La omisión no está incluida dentro de la definición típica de este artículo. Entonces, por lo tanto, tenemos ahí una situación que tendríamos que ver cómo lo resuelve la jurisprudencia. Luego tenemos el impedimento total o parcial de acceso de personas o cosas al establecimiento. Entonces, ahí también se configuraría una injuria grave. Ahora, cuando decimos impedimento total o parcial, ¿a qué nos referimos? Acá la norma parece referirse a un bloqueo parcial en el sentido que si tenemos dos puertas de un establecimiento, si bloqueamos una, podría configurarse bloqueo, pero si vamos a la definición de bloqueo, el bloqueo implica una obstrucción. Si se puede entrar por la otra puerta, ¿existe o no existe un bloqueo? Bueno, todas estas son preguntas que nos estamos haciendo para saber dónde vamos a tasar nosotros la injuria. Por último, tenemos la causal objetiva del daño. Aquí ya no habría demasiado para analizar porque el daño se consuma y lo podemos constatar fácilmente. Cuando existe el daño en el marco de una medida de acción directa, ahí vamos a encontrarnos con una injuria grave. Se va a presumir que existe una injuria grave. Ahora, ¿por qué yo hago todos estos planteos, estas dudas que tenemos? Porque al tratarse de una presunción, la presunción es iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario. Entonces, será a cargo del trabajador demostrar que esta injuria no ha sido tal, y para desvirtuar esa presunción entonces debería atacar estos aspectos que tenemos. ¿Qué pasa cuando el daño se produce no en el marco de una persona que está participando activamente en un bloqueo, sino a lo mejor una persona que está a algunos metros del establecimiento, fuera del mismo, sin ejercer toma, sin ejercer violencia, y sin embargo a lo mejor tira una bengala, el viento la lleva hacia el estacionamiento y prende fuego a una media sombra sobre los autos? Ahí el daño existe, se puede interpretar que queda subsumido dentro de la norma. Ahora, si no ha habido intención del trabajador en causar ese daño, porque no estaba participando realmente en el bloqueo de la puerta, del ingreso al establecimiento, ni en una toma, ¿podemos decir que esa norma en este caso sería razonable? Bueno, ahí entiendo que podemos encontrar un caso donde se podría desvirtuar la presunción. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con el análisis que podamos hacer de la norma. Una cuestión que es muy relevante y que a lo mejor va a ser determinante a la hora de aplicar o no el artículo 242 por parte de aquel que lo pretenda aplicar, tiene que ver con la notificación previa que se debe hacer a la persona que está cometiendo el acto injurioso. Es decir, previo a la
previo al distracto, dice la norma, el empleador deberá intimar al trabajador que está afectando, que está, digamos, ejerciendo estas conductas que considera injuriosas, al cese de las mismas. Esta notificación, como cualquier otra en el marco laboral, deberá ser fehaciente y deberá previamente el empleador haber constatado las conductas que pretende hacer cesar. Esto, en el marco de una manifestación, de una huelga, de un paro, de una toma, de un bloqueo, en muchos casos va a parecer en la práctica bastante difícil de conseguir. Uno, si se pone a pensar rápidamente, ¿cómo constata el empleador la existencia de estos daños? Por filmaciones, por actas notariales, fotografías, testimonios. Hasta ahí no habría demasiado problema. Pero ¿cómo le notifica al empleador el cese del distracto? El cese de estas tareas injuriosas. Entonces esto inmediatamente nos lleva al punto que vengo a mencionar. Este artículo está previsto para bloqueos, tomas, huelgas o medidas de acción directa de larga duración, no para aquellas que probablemente se consuman en un tiempo corto, porque va a ser imposible en la práctica constatar, redactar la notificación y notificar al trabajador para que cese en esa conducta injuriosa. Entonces estamos hablando de... hay un factor temporal ahí que va a impedir en algunos casos, podría impedir en la práctica, la aplicación de este distracto, por lo menos de la presunción, ¿no es cierto? No se requiere claramente una intimación cuando se ha producido un daño, porque el daño ya se ha consumado, entonces no hay que intimar al trabajador para que deje de hacer el daño porque ya se produjo. ¿Qué pasa con la notificación? ¿Cómo debe hacerse la notificación? Deberá, por supuesto, ser clara, que debe ser concisa, deberá imputársele al trabajador la conducta injuriosa concreta por la cual después se va a recurrir a la denuncia del contrato de trabajo si es que continúa esa conducta. Y esto está vinculado también con la invariabilidad de la causal de despido y demás. La notificación debe ser fehaciente y, como dijimos, si la medida de acción directa dura poco tiempo y llega la notificación con posterioridad a que ha cesado la conducta injuriosa, carecerá de virtualidad. Por lo tanto, una notificación por carta documento, por telegrama, bastante será difícil cuando las medidas duran 24 horas, 12 horas. Cuando las medidas duran más, ahí tendremos que ver cómo se notifica, ¿no es cierto? Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Ahora, algunas de estas dudas empezaron a ser saldadas hoy. Esta mañana me doy con la sorpresa que en el boletín oficial aparece una pequeña primera reglamentación de este artículo 242 que está reglamentado, no desde el punto de vista laboral, sino desde el Ministerio de Seguridad, en la resolución 901, publicada esta mañana, que nos habla del protocolo de actuación frente a bloqueos. Esta es una resolución que salió hoy y que nos define qué es un bloqueo. Lo voy a leer porque es una norma reciente que no he tenido tiempo de analizar en detalle. Se entenderá por bloqueo a las maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos de cualquier naturaleza que impidan, dificulten, amenacen de forma actual o inminente el ingreso de personas, vehículos o mercaderías en un establecimiento productivo o de servicios en cualquier lugar del territorio nacional. La primera reflexión que me viene rápidamente a la mente es que hay un pequeño exceso reglamentario aquí y como tal podría ser reprochable, en el sentido que la norma habla de peligros inminentes, digamos, o sea, que en forma actual o inminente, lo que no dice la normativa, la ley no lo dice eso, esto lo dice el protocolo antibloqueos. Bien, esto acá tenemos algo para considerar. Establece este protocolo que se pueden hacer denuncias telefónicas, por mail. De hecho, la norma del artículo 2 establece un mail, un número de teléfono donde denunciar. Creo que incluso dice que se puede mandar un WhatsApp, se puede denunciar estas conductas injuriosas. El Ministerio de Seguridad de la Nación va a recibir esa denuncia y va a dar intervención a las fuerzas federales, dice, fuerzas policiales y de seguridad federales, claramente en los casos donde haya jurisdicción federal. Si no, no lo podrá hacer, porque si no ya estaríamos en otro problema diferente. Y estas fuerzas de seguridad podrán ser convocadas también a pedido de las distintas jurisdicciones locales, que junto con la policía local o las fuerzas nacionales y federales podrán intervenir. Pero lo que me resulta muy llamativo también, y que seguramente va a ser motivo de reproche en los próximos días cuando esta normativa haya tomado algún estado de difusión mediática tal vez, tiene que ver con la facultad que se le otorga al Ministerio de Seguridad de informar, dice, vamos a leerlo para que sea más claro, el Ministerio de Seguridad comunicará de manera inmediata la información que recibiere a la Secretaría de Seguridad, al Secretaría de Trabajo y a las personas físicas o jurídicas afectadas a fin de que puedan proceder de acuerdo con lo previsto en el artículo 242. Acá dice comunicará, o sea, debe comunicar
de manera inmediata al Ministerio de Trabajo la ocurrencia de estas denuncias y toda la información que se pudiera recabar al respecto. Y da la sensación de que hay una especie de incentivo a que se aplique el artículo 242, después se verá si se aplica o no, pero ese de la redacción misma de la norma surge esto, y aparente como algún tipo de exceso, porque debería, a mi entender, decir la norma, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad, a pedido de los empleadores, proporcionará la información que haya recabado, ¿no? Aquí lo que dice es, deberá comunicar de manera inmediata esa información. La verdad que parece un exceso. Otra cuestión que trae esta normativa, esta resolución 901, que dice que las fuerzas estas de seguridad van a recabar la información necesaria sobre la existencia del bloqueo o de la toma de establecimiento, van a evaluar su entidad, su verosimilitud y van a, dentro del marco de esa información que deben recabar, tiene que ver con la identificación de los responsables y participantes. ¿Para qué? Para dar inmediata comunicación a la justicia penal sobre cualquier existencia de delito. Entonces, acá estamos viendo una norma que va a traer muchísimo material. Cuando se desvirtúan estas presunciones, nosotros vamos a estar bordeando lo que es una práctica desleal del artículo 53 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Tenemos que tener en cuenta también qué pasa con aquellos trabajadores que están amparados por las garantías de los artículos 47, 48 y 50 de la Ley de Asociaciones Sindicales. Me refiero a los representantes sindicales que gozan de tutela, que no podrán ser desvinculados pese a esa previa intimación, porque deberá el interesado, en todo caso el empleador, ejercer una acción de exclusión previa de tutela sindical para poder avanzar con este distracto con justa causa, ¿no es cierto? También tenemos lo que mencionó el doctor Toselli recién, estamos bordeando también, en el caso que se desvirtúe esta presunción, una indemnización agravada del 245 bis por discriminación por motivos sindicales, y también podemos estar enfrente de la 23.592, y esto nos llevaría a la aplicación, bueno, a dejar sin efecto el acto ilícito, que sería el acto discriminatorio. Bueno, como verán, es una norma bastante compleja, y para cerrar este tema y ya pasar al siguiente para no excederme en los tiempos, habría que tomar posición sobre esta postura sobre el derecho de huelga. El derecho de huelga tiene su límite natural en el derecho penal. Si es así, no tiene sentido la normativa laboral que se acaba de establecer. ¿Por qué? Porque si el límite de todo derecho está en la comisión de un ilícito, los ilícitos los tenemos tipificados en el Código Penal, y haría de innecesaria toda esta norma que genera dudas y genera problemas, porque cualquier delito ya configura una injuria laboral suficiente para provocar el distracto. Entonces, desde esa óptica no sería necesaria esta normativa. Bueno, esto vamos a ver cómo se resuelve en la praxis. Los que tenemos cierto ejercicio profesional con temas sindicales, sabemos que no hay casos claros, son todos casos difíciles, son todos casos, digamos, grises, y entonces estos conceptos vamos a tener que definirlos bien para poder avanzar en la resolución de estos casos.